espiritual. Luego creó lo natural. Pero Él es espíritu. Como Él es espíritu, Él iba a gobernar la tierra, pero no iba a venir Él, sino que necesitaba a alguien que gobernara el lugar que Él había creado. Entonces, como creador, Él queda autodominado como soberano. Y soberano me habla de rey. Entonces, por eso dice en el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces del mar, sobre todo lo que había creado. Ahora escúcheme, la palabra señorear viene del original que significa kabash. Y kabash significa pisar por encima de, vivir y moverse a la manera de rey. Entonces, ¿qué había en el corazón del Padre cuando creó al hombre, de acuerdo a Génesis capítulo 1, verso 26? Sí, dice señorear, y señorear significa pisar por encima de, vivir y moverse a la manera de rey. Amadas de mi corazón, nosotros tenemos que tener en claro que nosotros fuimos creados por Dios con una estirpe real. Nunca en el corazón del Padre hubo un pensamiento menor que la realeza. Por eso en el libro de Pedro dice que Él nos hizo real sacerdocio, un pueblo santo, un pueblo real. Amado, fue el pecado el que quebrantó la identidad del ser humano, pero nosotros fuimos creados en la estirpe real para gobernar, para dominar y para controlar. Y en el libro de Deuteronomio, en la Nueva Versión Internacional, capítulo 1, verso 28 de Génesis, dice: quiero, dice Dios, yo quiero que dominen, yo quiero que gobiernen, yo quiero que se reproduzcan, yo quiero que estén gobernando sobre todas las cosas que he creado. Amadas, y si reino de Dios significa gobierno, dominio y control, nosotros fuimos creados para gobernar, para dominar y para controlar, no personas, sino las circunstancias que están a nuestro alrededor, para la gloria de Dios. Ahora acompáñenme al capítulo 2. Las voy a hacer trabajar hoy. Verso 7. Entonces, Jehová Dios, porque todo lo que le digo, quiero que lo confirmemos bíblicamente. Tiene que tener una base bíblica, si no, no sirve. Capítulo 2, verso 7. Entonces Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, comida, provisión. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. 11. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, riquezas. Y el oro de aquella tierra es buena. Hay allí también bedelio y ónesis. Verso 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Trabajo. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Le volvió a recalcar la provisión, el sustento. Verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Escúcheme ahora. Cuando Dios crea al hombre, lo crea en una posición en Dios de gobierno, de dominio y de control. Posición aquí dentro, en el espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros no somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos seres espirituales. El espíritu es con los que nos comunicamos con el Espíritu de Dios.
El Padre no puede comunicarse con nuestro raciocinio. Dios no se va a comunicar con nuestras emociones. Dios no se va a comunicar con nuestro cuerpo. Con el único órgano viviente que Dios se comunica con el ser humano es con el Espíritu. Porque el Espíritu fue creado para vivir en conexión con Dios. En el Espíritu de Dios. En el alma están las emociones, el raciocinio y la voluntad. Y en el cuerpo es con lo que nos comunicamos con el mundo, están los 5 sentidos: lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que gustamos y lo que palpamos. Entonces, Dios cuando nos crea en esa posición, ¿dónde? En nuestro espíritu, dentro. Por lo tanto, la posición que nosotros fuimos creados en Dios hacía que la condición externa de Adán estuviera sujeta al hombre y no el hombre a lo que le rodeaba. Es decir, el hombre era la autoridad. Escúcheme, cuando la creación veía a Adán, lo veía a Dios moverse. Cuando ellos entraban, por eso dice la palabra que, mire, mandé que me cambiaran, yo le explico porque yo sé que usted se distrae mientras la hermana va bien. Le pedí que me pusieran agua natural por la garganta, por eso, ¿estamos? Bueno, ahora sí. Entonces, el hombre fue creado en esa posición en Dios de gobierno, de dominio y de control. Por lo tanto, la condición externa estaba sujeta al hombre y no el hombre a la condición externa. Nosotros leímos ahí en el capítulo 1, verso 26 y verso 28, que Dios le dijo: señoread sobre los peces, sobre los animales y sobre todo lo que está. Escúcheme. Cuando el hombre fue puesto en el Edén, el hombre ingresa en el Edén con esa gloria, con esa posición en Dios de gobierno, de dominio y de control, y el pasto o la gramilla no se atrevía a tocar ni a rozar el pie de Adán, porque Adán venía en una posición en Dios de gobierno, de dominio y de control. Por lo tanto, el pasto, la gramilla estaba sujeto a Adán y no Adán al pasto. Cuando él entraba y comenzaba a introducirse en medio de un gran bosque y las ramas de los árboles caían, como usted conoce bien, cuando lo veían a Adán, las ramas se hacían a un costado, no se atrevían ni siquiera a rozar la espalda de Adán, porque Adán venía en una posición en Dios de gobierno, de dominio y de control. Él gobernaba el bosque y el bosque no tenía autoridad sobre él. Lo leímos. Ahora fíjese, cuando en el capítulo 2, verso 7, nosotros leímos que el Padre tomó del barro y formó al hombre. ¿De dónde lo formó? De la tierra. Pero luego que lo formó de la tierra y tuvo una estatua delante de él que dice la Biblia que él sopló aliento de vida. ¿Qué le introdujo el Padre a Adán? Le introdujo el espíritu y el alma, le introdujo la autoridad, el gobierno y el dominio del reino. Es decir, Dios crea lo invisible, luego lo visible. Él gobierna en lo invisible y él dice: yo no voy a gobernar en lo visible, tengo que crear al hombre, a una persona, para que sea del mismo material de aquí de la tierra, pero que también el material sea del cielo, porque el gobierno viene del cielo. Es por eso que toma barro y luego introduce la autoridad del cielo, la posición en Dios de gobierno, de dominio y de control. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces, el hombre sigue entrando en el Edén y de repente se encuentra con un gran león. El león, escuche, no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada ni mirarlo a Adán, porque Adán venía en una posición en Dios de gobierno, de dominio y de control. El hombre gobernaba a los animales y los animales no tenían autoridad sobre el hombre. El hombre se introducía y de repente se paraba delante del mar. El mar no se atrevía a rugir, porque el hombre venía en una posición en Dios de gobierno, de dominio y de control. El hombre gobernaba al mar, el mar no tenía autoridad sobre el hombre. Él le ordenaba a los peces que danzaran y los peces danzaban para Adán. Lo leímos ahí, Génesis 1:26. Génesis 2:10 dice: el hombre seguía caminando por el Edén y de repente
tenía apetito.